Mucho gusto, Gustavo Urriago, médico residente de medicina interna de segundo año. La idea es empezar a abrir estos espacios académicos, principalmente pues para ustedes, estudiantes, médicos generales, con la idea de socializar temas de interés académico y de actualización médica. El tema que hoy vamos a hablar pues es hepatitis B, un tema bastante común en nuestra actualidad. Para poder hablar de hepatitis, pues lo primero que vamos a hablar es como tal del lobulillo hepático. Entonces esta es la función, si hablamos de hepatitis, es la inflamación del hígado y como tal es la inflamación de este lobulillo hepático. Cuando nos vamos a Gayton, pues que es el tratado de fisiología como tal, nos dice que el lobulillo hepático tiene estas cinco principales características, o sea, la filtración y el almacenamiento de la sangre, el metabolismo de los hidratos de carbono, la formación de la bilis, es un depósito como tal de vitaminas y de hierro y importante que da la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, cuando tenemos una inflamación de este lobulillo hepático, pues vamos a tener una alteración de todas estas funciones que tiene el hígado como tal. Un poquito de prevalencia, pues es una enfermedad altamente prevalente, principalmente en los países menos desarrollados. Vemos que países como Estados Unidos, que son pues mucho más desarrollados, la prevalencia es menor. Este es un artículo que salió en el Lancet de Gastroenterología en el 2022 y vemos que en países como pues países menos desarrollados como África, pues la prevalencia es aún mayor y nosotros estamos, digamos, como en una prevalencia intermedia, nosotros en Colombia. Vemos pues que estamos muy lejos de alcanzar como tal las metas que quiere la OMS en hepatitis. Estamos muy lejos de alcanzar las metas en muerte en diferentes regiones pues del mundo. La situación en Colombia pues ha ido en descenso. Inicialmente fue en descenso. Estos son datos sacados del Civigila y pues nuevamente ha tenido un leve ascenso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar como tal, pues con un caso clínico para irnos adentrando y entendiendo un poquito más esta patología. Es un paciente de 53 años, acude al médico para una revisión anual, no tiene quejas, fue diagnosticado con hepatitis B hace 13 años, diagnosticado con hepatitis B hace 13 años. Al examen físico no muestra anormalidades, los estudios de laboratorio muestran una AST19 y una ALT17. El ADN para hepatitis B, la carga viral, pues tiene carga viral, pero indica una baja replicación, una baja, pues que prácticamente inefectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de los siguientes hallazgos serológicos es más probable que se encuentre en este paciente? Aquí están las diferentes opciones. Ustedes ahí pues le toman el pantallazo o miran y lo van a responder pues después en casa. Igualmente la idea es salir con este concepto claro. Entonces para poder responder esta parte de la serología que muchas veces causa muchas confusiones al estudiante o al médico, pues tenemos que saber de dónde salen estos antígenos y estos anticuerpos. Entonces este es el virus como tal de la hepatitis B, es un virus de ADN. Dejo de pasar. Es un virus de ADN. Vemos ahí pues cómo tiene la doble hebra, la hélice como tal del ADN. Y tiene un N terminal que se encuentra libre, como lo vemos aquí en esta parte. Esto es importante conocerlo, que tiene una hebra libre, porque justamente por eso es que en la hepatitis B siempre hay que mirar niveles de hepatitis D. Siempre hay que mirar si hay coinfección o superinfección con hepatitis D. Porque el virus de la hepatitis B, pues es un virus de ARN, o sea que es una hebra completamente libre. Y al aprovechar que este virus de la hepatitis B tiene una hebra libre, pues fácilmente puede unirse aquí como tal. ¿Listo? Entonces es un virus que tiene un ADN en su interior, lo está recubierto por una primera capa lipídica que como tal le vamos a llamar el antígeno del core, ¿listo? Es la primer capa lipídica que envuelve este ADN.
Posteriormente ahí vamos a encontrar el antígeno E. El antígeno E es importante principalmente cuando el virus está en replicación. Cuando el virus se replica y se replica y se replica, se replica, se destruye, va, infecta a otros hepatocitos, se replica, se destruye, etcétera. Ese es su ciclo, por decirlo así. Pues cuando el virus se replica, este antígeno E altamente es liberado en la sangre. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este antígeno E liberado en la sangre o pues con unos niveles altos en sangre, estamos hablando de replicación. Y por último, pues está la otra membrana lipídica que nos va a envolver y nos va a expresar tres moléculas. ¿Listo? Tres subtipos moleculares, uno medio, uno largo y uno más pequeño, que en general la unión de estos pues es conocido como el antígeno de superficie de la hepatitis. ¿Ya? Entonces, importante, y es que en la vacunación nosotros nos exponen a un epítope del antígeno de superficie de la hepatitis B. Como tal, es como si nos expusieran al antígeno de superficie de la hepatitis. ¿Listo? Pertenece a la familia de los hepatnavirus. Su transmisión normalmente es parenteral, ya sea sanguínea, sexual o vertical, o sea, de madre a hijo. El 5% se vuelven crónicas. ¿Listo? O sea que el 95% solamente cursan con un periodo agudo. Se asocia, tiene una asociación importante a panarteritis nodosa y hay 10 genotipos. Tiene 10 genotipos distribuidos geográficamente, en teoría con diferentes desenlaces, cursos y respuestas al tratamiento. Sin embargo, hasta el momento el tratamiento no es basado en el genotipo de la hepatitis B. El tratamiento es igual para todos las hepatitis. Entonces, realizar un estudio molecular para identificar estos 10 genotipos, pues no tiene ninguna implicancia clínica. Vemos un poquito del ciclo como tal, pues llega el virión de la hepatitis B, ingresa al hepatocito a través de esta puertica de entrada que se llama la NTCP, ingresa al hepatocito y como tal pues se va a liberar el ADN que tiene este virión, va a hacer que las células del cuerpo multipliquen este ADN y generen proteínas de envoltura como tal para envolver ese ADN. Lo que va a hacer entonces es generar ADN, generar envoltura, se van a formar nuevos viriones y van a destruirse y a salir a la sangre. ¿Listo? Cuando hablamos pues de serología, esto es como pues lo que tenemos que entender y es normalmente hay un periodo pues desde que estoy expuesto, aquí estoy expuesto, este sería el día cero, hasta que empiezo a generar títulos de ADN, hasta que el ADN como tal es, es- se puede pues mirar en sangre. Este tiempo normalmente ocurre en aproximadamente en unas 2 semanas. Entonces, lo primero que se me va a positivizar es el ADN viral. Posterior a eso, unos cuantos días después, va a aparecer el antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Listo? Entonces vemos que casi que concuerda con la aparición del ADN. Cualquiera de estos dos títulos que tengamos, ay, no se deja ver porque está la camarita, ¿no? Cualquiera de esos dos títulos que tengamos van a hablarme de que un paciente está infectado. ¿Listo? O sea, ya sea que tenga ADN viral o antígeno de superficie, ese paciente está infectado, pero no sé si está infectado de manera aguda, si está infectado de manera crónica o qué. ¿Listo? Posteriormente a eso va a aparecer el antígeno de la hepatitis E, que como lo dijimos ahorita, el antígeno de la hepatitis, el antígeno E de la hepatitis B, lo que nos habla es de replicación. ¿Listo? Entonces, si tengo esto positivo, significa que el virus se está replicando. Y ahí vamos a hablar de replicación.
Luego me aparecen los primeros anticuerpos. Son los anticuerpos contra el core. Como vimos ahorita, el core es esos anticuerpos que me envuelven el ADN, que están en el interior como tal del virión. Estos anticuerpos contra el core no tienen ninguna propiedad inmunológica. Yo genero rápidamente los anticuerpos contra el core, sin embargo, con estos anticuerpos no logro generar que yo me cure. Entonces, para lo único que me terminan sirviendo estos anticuerpos es para saber si yo estuve o no estuve expuesto. Y si estos anticuerpos, pues los que están positivos es la IgM, significa que yo estoy en una fase aguda. Sin embargo, si lo que predomina son los IgG, significa que yo estoy en una fase crónica, ¿correcto? Entonces esto nos habla de exposición. Y ahora, si empezamos a hablar de los otros que se van a demorar un poquito más en aparecer, son los anticuerpos contra el antígeno E, o sea, los anticuerpos contra la replicación. ¿Listo? Posteriormente, van a aparecer los anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Listo? Estos dos ya sí me empiezan a hablar de inmunidad. ¿Listo? Entonces, si yo ya genero anticuerpos contra el antígeno de superficie, en lo que estoy hablando ya es de curación. ¿Listo? Esto en el contexto, pues, agudo. Aquí vemos un poquito esta otra gráfica. Pues es exactamente igual. Aparece primero el ADN viral, después el antígeno de superficie, el antígeno E, junto con los anticuerpos contra el core. ¿Listo? Sin embargo, traigo esta gráfica y es para resaltar este periodo de acá. ¿Listo? Este es el periodo de ventana. Y como vemos, ni hay antígeno ni hay anticuerpos. ¿Listo? O sea, digamos que si yo, para saber si un paciente que vino en contexto de una hepatitis y fue solo les tomo antígeno de superficie contra la hepatitis B, se me pueden pasar una gran cantidad de pacientes que están en este periodo. Y la única manera de saber si un paciente está con una hepatitis B y que esté en periodo de ventana es porque los anticuerpos contra el core son los que van a estar positivos. ¿Listo? Ahí la recomendación. Si yo estoy ante un paciente con clínica de hepatitis aguda, sospecho que sea una hepatitis B en curso, pues se debería tomar antígeno de superficie de la hepatitis B y anticuerpos contra el core de la hepatitis B. ¿Listo? Principalmente, pues IgE. Y este es el contexto de un paciente con una infección crónica. Vemos que inicia igual, aparición del antígeno de superficie, después del el antígeno E, después de los anticores, los anticuerpos contra el core. Sin embargo, nunca hay aparición de anticuerpos contra el antígeno. Esto no lo hay, ¿ya? Esta enfermedad se cronifica y como lo vimos ahorita, esto puede pasar en el 5% de todos los pacientes. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, pues es un paciente. Vamos a tratar de desglosarlo lo más sencillo posible. Entonces, el paciente de 53 años acude al médico, revisión anual, no tiene quejas, diagnosticado con hepatitis B hace 13 años, o sea que todavía en teoría está activo. Y más abajo vemos que tiene un ADN contra hepatitis que tiene carga aunque baja, o sea que es un paciente infectado. Entonces, el primero que vamos a ver, pues nos muestra acá es antígeno de superficie contra la hepatitis B. Entonces nos dice, es un paciente que tenemos infectado. O sea que cómo debe estar el antígeno de superficie de la hepatitis B, debería estar positivo, que el paciente infectado tiene antígeno positivo. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar los que están negativos. Listo. Ahora vamos a mirar, ¿tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie? Pues este paciente lleva 13 años diagnosticado con hepatitis B.
la tiene aguda y todavía tiene ADN, o sea, no está curado. Cuando yo hablo de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, hablo de curación. O sea que en este caso debe estar negativo. Listo, los tres lo tienen negativo. Ahora, este paciente dice que el ADN tiene una baja probabilidad para efectividad, muy baja replicación. O sea que ¿cómo debería estar el antígeno E? Debería estar bajo, que el antígeno E de la hepatitis me habla de la replicación. O sea que en este caso pues eliminaríamos la C y la D y la respuesta claramente de este es la A. Pero revisemos el resto. Antígeno, anticuerpos eh, contra el antígeno E de la hepatitis B positivos. Quizás esta es una causa, generó inmunidad contra ese antígeno y por eso es que no se produce y eso es una de las causas por las cuales no tiene alta replicación. Y los anticores, ya que lo que me van a hablar es de exposición. Entonces, IgM negativo, claramente, tiene 13 años desde su diagnóstico. Y IgG positivo, ¿listo? O sea que es crónica, tiene más de 6 meses y el caso clínico no lo dice. Ahora revisando el resto, miremos el punto B. Antígeno de superficie contra la hepatitis B negativo, o sea, este paciente no está infectado. Anticuerpos contra el antígeno de superficie, no está infectado, no tiene inmunidad. Eh, Antígeno E de la hepatitis B negativo, no está replicando. Anticuerpos contra el antígeno E negativo, no ha generado esa inmunidad. Y tiene unos anticuerpos contra el core IgM positivos y unos IgG negativos. ¿Listo? O sea, este paciente ha estado expuesto, ¿ya? Pero no, el antígeno, uno diría no está infectado porque el antígeno de superficie está negativo. Sin embargo, este es el periodo del que yo les hablé y aquí estaríamos en un periodo de ventana. ¿Listo? Ahora miremos el punto C. Antígeno de superficie positivo, o sea, el paciente está infectado. Anticuerpos negativos, no está curado, no ha generado inmunidad. Eh, Antígeno E positivo, o sea, está replicando. Está infectado, está replicando, no ha generado inmunidad contra la replicación. El IgM está positivo, o sea que estamos ante algo menor de 6 meses. Y el IgG negativo, ¿ya? Entonces esto significa que esto es una fase aguda, una infección aguda. Correcto. Ahora veamos la D. Antígeno de superficie negativo, el paciente no está infectado. Anticuerpos contra el antígeno positivo, o está curado o generó inmunidad. ¿Listo? Antígeno E negativo, no está replicando y no tiene inmunidad contra la replicación, pero nunca ha estado expuesto como tal. Entonces este es el caso, por eso cuando dije positivo dije o está curado o generó inmunidad. Este es el caso como tal del paciente que está vacunado. Ya generó anticuerpos contra el antígeno. ¿Listo? Vamos al E. Antígeno de superficie positivo, o sea, el paciente está infectado, no tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, no está curado, está replicando y no tiene inmunidad contra la replicación. Eh, el IgM core está negativo, o sea, no es algo agudo y el IgG está positivo, o sea que es algo crónico. Entonces aquí estamos ante una infección crónica, pero pues que está replicando como con replicación activa. Y el último, antígeno de superficie contra la hepatitis B negativo, o sea, no está infectado. El anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo, el paciente o está curado o generó inmunidad. El antígeno E está negativo, o sea, el paciente no está replicando. Y la inmunidad contra la replicación está positivo. El paciente se curó, generó inmunidad contra la replicación
y IgM negativo y IgG positivo. Es un paciente que hace mucho tuvo una infección y como tal pues generó la inmunidad adquirida o está curado. ¿Listo? Esta tabla de la New England Journal me gusta bastante, pues resume prácticamente pues lo que yo acabo de decir, aunque me parece mucho más sencillo viéndolo desde la otra manera, pero la traigo principalmente, esta tabla es para este estado, que se llama hepatitis B oculta. Y si vemos uno diría antígeno negativo, o sea, no está infectado, diría uno, ya, no está replicando. Pero aquí vemos ADN, en este caso, muy bajo, ¿listo? Y si uno se da, mira cómo es que se diagnostica esta hepatitis B oculta, es única y exclusivamente con ADN. Entonces esa es de alta sospecha, es que yo persisto con la sospecha a pesar de que tengo el antígeno de superficie negativo, persisto con la sospecha o es al paciente que le voy a dar terapia inmunosupresora, que definitivamente quiero descartar a toda costa si tiene una hepatitis B oculta, es con ADN. ¿Por qué se da esto? Porque está la hepatitis, o sea, tiene el virión, el virus de la hepatitis en su cuerpo, pero se replica muy lentamente, tan lentamente que no alcanza a salir a la sangre o lo poco que sale a la sangre no se alcanza a detectar. Por eso el antígeno de superficie sale negativo. ¿Listo? Prácticamente su método de detección viene a ser el ADN. Eso. Y aquí viene una otra pregunta y es, bueno, basado en lo que les acabo de explicar, es posible que un paciente con una carga viral alta, mayor de 20.000, tenga un antígeno E negativo, cuando todo este tiempo les he explicado que el antígeno E habla de replicación. Ya responderán ustedes en casa. Entonces, la respuesta es sí, sí es posible tener el antígeno E negativo y aún así estar replicando. Y esto pues viene desde una variante, desde una mutación del precore y del core, como tal que hace que la síntesis del antígeno perdón, que la síntesis del antígeno eh, sea diferente, o sea, se vea interrumpida tempranamente, ¿ya? Y pues no la expresa, el antígeno E no lo expresa, sin embargo, sí está replicando, entonces uno puede tener una mutación o un virus mutado y a pesar de que le salga el antígeno E negativo, pues tener alta replicación, por eso el estudio más sensible, más indicado para ver si hay alta replicación o no, es el ADN. ¿Listo? La toma del ADN y mirar la cantidad de copias que se están generando. Entonces, ¿cómo es el curso natural de la enfermedad? Pues estamos ante un paciente sano y el 95% va a tener una hepatitis aguda, ¿ya? O sea, que dura menos de 6 meses. Y el 5% va a tener una hepatitis crónica. O sea, el 95% va a ser autorresolutiva, se van a curar, ¿ya? Mientras que el 5% pues ya van a generar una infección prácticamente de por vida. ¿Listo? Y pues de esa hepatitis aguda, pues el menos del 1% van a generar una insuficiencia hepática fulminante y prácticamente el 99% va a curarse por sí solos. El problema impacta en este pequeño 5%. ¿Listo? Que digo pequeño, pero no es tan pequeño cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de cirrosis. Entonces este 5% pues va a generar una hepatitis crónica y el impacto en esto pues va a que directamente la hepatitis crónica me va a generar o una cirrosis o me puede generar un carcinoma hepatocelular, aunque el curso normal de la enfermedad es generar cirrosis y posterior a eso generar un carcinoma hepatocelular. Pero yo puedo tener la hepatitis crónica y de una generar el carcinoma hepatocelular. Listo, y vemos pues como anualmente
la probabilidad de que yo me genere un carcinoma hepatocelular teniendo una cirrosis, pues aumenta. Cada año aumenta. ¿Listo? Prácticamente a los 10 años la probabilidad es de que la probabilidad es casi de un 30% de generar un carcinoma hepatocelular. Los factores asociados a que yo genere cirrosis o un carcinoma hepatocelular, pues la edad mayor de 40 años, que sea masculino, que yo haya generado, que yo tenga historia en la familia de un carcinoma hepatocelular, que yo tenga un estado inmunológico deprimido, que tenga mucha carga viral del virus, eh, que pues se haya demorado en generar seroconversión del virus del antígeno E de la hepatitis, que yo tenga una variante core o pues que también tenga un genotipo C, aunque como lo dije al inicio, el genotipo no es un estudio que se haga de rutina, solamente el genotipo se hace para datos epidemiológicos por ahora. O que yo tenga una coinfección con VIH, virus Delta o con virus de la hepatitis C, consumo de alcohol, diabético, obeso. Todos estos son factores que me predisponen a que este paciente con hepatitis B pues me vaya a generar un carcinoma hepatocelular o una cirrosis. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Ya? Entonces ya dijimos, el 95% son agudos. Bueno, ¿qué le doy? Yo no quiero que nadie se le dé una hepatitis crónica por el alto riesgo pues de todas las comorbilidades asociadas. Entonces, se han hecho múltiples estudios de hepatitis aguda. Este es uno de los tantos que se hizo con la mibudina como tal. Se han hecho múltiples estudios, diferentes medicamentos antivirales, buscando pues disminuir la cantidad de gente que pasa de hepatitis aguda a hepatitis crónica. Y en general hasta el momento, ningún antiviral, incluyendo este estudio, demostró que disminuye ese, ese, ese 5% de pacientes que pasan a crónica. Sí, disminuía la carga viral, por lo menos en este estudio. Pero igual, a mí lo que me interesa es que no se me vuelva crónica. Pues que yo haya tenido baja carga viral, pero igual me haya vuelto crónico, pues como que no impacte mucho. Entonces, hasta el momento, el tratamiento en esta fase aguda es netamente sintomático. Control de los síntomas es netamente sintomático. Antiviral, todavía no hay un antiviral que demuestre o impacte como tal. Hay, pues, hay recomendaciones, esto es de la OSFOR como tal, de la guía del 2021 de gastroenterología y sugiere tratar, pero cuando nos vamos a ensayos clínicos o estudios aleatorizados, pues que hayan tenido buen nivel de evidencia, nos damos cuenta que esto no dejan de ser recomendaciones y que su nivel de evidencia no es tan bueno. Y sugieren tratar a quienes, a pacientes que generen un curso muy severo en la enfermedad, a pacientes inmunocomprometidos, VIH, o que utilicen terapia anti-TNF como o rituximab, que tenga una infección concomitante con virus de la hepatitis C o virus de la hepatitis D, o que tenga una enfermedad hepática preexistente. Pero pues como lo dije ahorita, el papel en estos escenarios sigue sin resolverse. Hay pocos estudios que han abordado sus beneficios durante la infección aguda. O sea que a grandes rasgos, en la infección aguda, aparte de dar el manejo sintomático, no tenemos hasta el momento medicamentos que impacte en desarrollar hepatitis B crónica. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, si yo tengo un paciente con una hepatitis B aguda, pues es darle el manejo sintomático, control y esperar en 6 meses. Si el paciente se volvió crónico, pues ya entramos al otro escenario. Si el paciente se curó solo, pues felicitaciones, que es lo que pues, siempre queremos. Ya cuando el paciente se nos vuelve crónico y empezamos a hablar pues de este 5% de pacientes que por sí solos, que su inmunidad como tal
no logró curar, no logró generar anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis, pues vamos a seguir estos pacientes principalmente con marcadores serológicos, con marcadores de daño hepático y pues siempre evaluar con comorbilidades asociadas. Esta tablita de la Oxford nos habla pues de cómo se le hace el seguimiento. Entonces, pues obvio, antígeno de superficie de la hepatitis B más de 6 meses, pues uno ya dice es crónico. Entonces dice, miremos el antígeno E, para mirar replicación, positivo o negativo. Si está positivo, uno en teoría habla de que tiene una alta replicación, o sea, unas copias cuando le tome el ADN por encima de 2000. ¿Listo? Y voy a mirar posteriormente los marcadores de daño hepático. Entonces, aquí miro, tiene la ALT mayor de 40. En el caso de que esté normal, así esté replicando, no es claro el tratamiento. Tiene una hepatitis B y crónica inmunotolerante y hasta ahora el tratamiento en estos casos no es claro. ¿Listo? No es claro si se deben tratar con terapia. Sin embargo, si yo tengo marcadores, estoy replicando, tengo marcadores de daño hepático elevados, o sea, ALT mayor de 40, en este caso se debe dar como tal la terapia antirretroviral. ¿Listo? Ahora nos vamos al otro escenario. Antígeno E, en teoría no está replicando, ¿cierto? Sin embargo, como yo les expliqué ahora, uno puede tener un core mutado que igual puede replicar aunque tenga el antígeno E negativo. Entonces aquí, pues por eso es que hay que igual tomarle el ADN, ¿ya? Entonces vemos el ADN y vemos, ¿está replicando o no está replicando? Si el ADN está replicando y la ALT está elevada, pues a este paciente se consideraría terapia antiviral. ¿Listo? Sin embargo, si la ALT está normal, este paciente está, no está replicando y la ALT está normal, pues es una hepatitis B crónica, sin embargo, sin replicación activa, sin daño hepático, no requiere tratamiento. Y si no está replicando, pero la transaminasa está elevada, usted tiene que evaluar otras causas. O sea, sus niveles séricos elevados de transaminasa deben ser por otra causa diferente a la hepatitis B. ¿Listo? Si el ADN está muy bajo y tiene las transaminasas elevadas, buscar otra causa. ¿Listo? ¿Con qué tratamos esta hepatitis B crónica? Entonces hay tres terapias, interferón alfa, interferón gamma, perdón, entecavir y tenofovir. ¿Listo? Actualmente la recomendación es entecavir y tenofovir. ¿Listo? La indicación grande de entecavir por encima del tenofovir es la enfermedad renal. ¿Listo? De resto, tenofovir y entecavir, pues vamos a ver que no hay como diferencias entre el uno y el otro. Entonces, ¿por qué tratar estos pacientes? Una revisión sistemática, pues evaluó tanto estudios observacionales, ensayos clínicos aleatorizados y nos dimos cuenta que darle terapia antiviral a estos pacientes, pues impactaba en que estos pacientes me generaran cirrosis, descompensaciones hepáticas y a pesar de que no le alcanzó para uno decir que disminuyen muerte en en estos ensayos clínicos aleatorizados o que disminuyen cantidad de hepatocarcinoma, pues vemos que la tendencia sí es hacia que mejoraría. Sin embargo, en estudios observacionales sí se ha demostrado que dar terapia antiviral impacta en muerte, impacta en carcinoma hepatocelular, impacta en descompensaciones hepáticas. Y cuando en esta misma revisión sistemática se comparó entecavir contra
eh, tenofovir, nos damos cuenta que no hubo diferencias. Absolutamente casi todos pasan la línea del uno. No hay diferencias en enfermedad renal, no hay diferencias en hipofosfatemia, no hay diferencias como tal en eventos adversos secundarios y tampoco se ha demostrado en descontrol pues de la enfermedad. Lo único que impactó es en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular por encima, perdón, menor a 60, sí demostró que se les iba mejor con entecavir como tal, con un RR de 2,5 y un intervalo de confianza que no cruza la línea del 1, usando entecavir. ¿Listo? Entonces ya sea tenofovir o entecavir el que queramos usar. El seguimiento de estos pacientes. Se deben realizar pruebas de función hepática de cada 3 a 4 meses en el primer año y continuar cada 6 meses. El ADN para el virus de la hepatitis B también se debe realizar cada 3 a 4 meses en el primer año y luego continuar cada 6 a 12 meses. Se debe realizar el antígeno E de la hepatitis B y el anticuerpo contra el antígeno E en los pacientes que ya tengan pues el antígeno E positivo, porque puede haber cero conversión. ¿Listo? El antígeno de superficie para hepatitis B se debe realizar cada 12 meses. La monitorización renal cada 3 meses, sobre todo en los pacientes que reciben tenofovir. ¿Listo? Ya sabemos que con entecavir no tenemos casi este problema. Y todos los pacientes que ya tengan cirrosis, perdón, todos los pacientes positivos deben ser evaluados con una ecografía más elastografía y con una alfa-fetoproteína, pues para evaluar la progresión a cirrosis y para evaluar la progresión hacia un posible hepatocarcinoma. Estas son futuras terapias que vienen principalmente en diferentes targets. Unos van a actuar como tal, inhibiendo el ensamblaje de la cápside, inhibiendo la formación del ARN, inhibiendo la puerta de entrada del ADN del virus al hepatocito. Algunos de estos ya están en fase 3 y la mayoría están tanto en fase 1 como en fase 2. Ahora pues digamos que estos son terapias que por ahora no es tan indispensable hablarla. Otras de estas están como eh, pensadas a futuro para actuar en diferentes serotipos de la hepatitis B y como lo acabo de explicar, pues todavía no hay una estandarización de que se deba medir los serotipos. Entonces, pues estas quizás serán terapias a futuro que nos podrán decir, bueno, es importante empezar a medir serotipos para que colocar X medicamentos y en su efecto pues demuestra a futuro que funciona. ¿Listo? Eso es todo lo que traigo pues, para mostrar.